Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos el capítulo 74 del manga de los diarios de la boticaria, llamado La aldea del zorro. Jinshi está al borde de la desesperación buscando a Mao Mao. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Siguiendo con el recorrido que Mao Mao atraviesa durante su secuestro por parte de Sui Rei, cambiaron 2 veces de barco, pasando del mar al río, y el aire frío hizo creer a Mao Mao que iban rumbo al norte, aunque el lugar donde estaban era cálido y húmedo. Al entrar a un bosque se preguntó dónde estaban, mientras recordaba cómo tan pronto llegaron a tierra, le ataron las manos con una cuerda y 2 guardias acompañaban a Sui Rei, así que no había tenido oportunidad de escapar. Mao Mao giró la mirada hacia el frente, donde también iba Shisui con las manos atadas, y delante de ella estaba Sui Rei, pero desde el ángulo donde ella las miraba, Shisui y Sui Rei le parecían una pareja de retrato, un par perfecto como un esposo y una esposa. Shisui, por su parte, miraba embelesada de un lado a otro todos los bichos que pasaban a su lado mientras caminaban, y Mao Mao pensando en su obsesión por los insectos. Escucharon un crujido entre las hierbas que hizo que Sui Rei se detuviera abruptamente. Mientras Shisui la miraba, Mao Mao regresó a ver preguntándose qué había sido eso. Descubriendo una gran serpiente, preguntándose si Sui Rei le tendría miedo, ya que todos tenemos 1 o 2 cosas que no soportamos. Sin embargo, fue la forma en que Shisui había reaccionado lo que realmente llamó la atención de Mao Mao, pues estaba observando a los alrededores para encontrar aquello que había perturbado a Sui Rei y estaba muy cerca de ella. Puede que fuera una simple coincidencia, pero Mao Mao estaba empezando a formarse una corazonada muy firme. Mao Mao se les quedó viendo y antes de que los guardias pudieran hacer un movimiento, agarró la serpiente y la lanzó hacia Sui Rei, la cual cayó justo a sus pies. Shisui le llamó la atención a Mao Mao, y antes de que la serpiente mordiera a Sui Rei, que estaba inmóvil y muy espantada, Shisui la agarró y la arrojó lejos del camino, para después ir a consolar a Sui Rei ante la atenta mirada de Mao Mao. Sui Rei estaba hiperventilando del susto, a lo que Mao Mao se ofreció a atenderla. Shisui le dijo que por favor lo hiciera. Mientras Mao Mao observaba a Sui Rei y la ayudaba a calmarse, desvió su mirada discretamente para darse cuenta de cómo los guardias obedecían las señas que les hacía Shisui. Ya estando Sui Rei más calmada, le preguntó a Mao Mao qué había hecho, y ella respondió que solo quería hacerle una pequeña broma, a lo que Sui Rei sarcásticamente le preguntó si en serio eso era lo único que tenía en mente, y Mao Mao respondió que parecía que ella y Shisui se conocían desde hacía mucho tiempo, sino cómo explicarían el por qué una rehén protegería a su propio captor de una serpiente y cómo es que le puede dar órdenes a los guardias. Shisui en ese momento comenzó a reírse, diciendo que cayó directamente en la trampa que puso Mao Mao, pidiéndole que se detenga, ya que su hermana mayor, Sui Rei, de verdad odia a las serpientes. Sui Rei soltó un suspiro y Mao Mao se dio cuenta de que ya no les importaba que ella supiera la verdad. Shisui ayudó a su hermana a levantarse. Sui Rei le dijo que sus nombres eran demasiado obvios. Shisui se defendió diciendo que ninguna de las otras chicas se había dado cuenta. Mao Mao comentó que su fascinación por los insectos y su trabajo como masajista en la casa de baños ayudó a desviar las sospechas, pero su alto nivel de educación fue muy claro en varias ocasiones. Sui Rei interrumpió diciendo que hay muchas sirvientas que son diferentes como la propia Mao Mao, lo que significaba que ya había investigado su pasado. Ahora que lo pensaba, la sugerencia de Shisui de trabajar cerca de la casa de baños debió haber sido para mantenerse en contacto con Sui Rei, que había estado disfrazada de eunuco que se encargaba de cambiar el agua. Cuando habían encontrado a la gatita que había entrado por el pasaje subterráneo, recordó ver venir a Shisui exactamente en la misma dirección. Shisui se quedó perpleja, admitiendo que no era muy buena espía. Mao Mao le dijo que a partir de ahora tuviera más cuidado. Sui Rei le preguntó que si ya sabía eso, ¿por qué se fue con ellas? Mao Mao respondió que ellas la habían obligado. Por dentro y con cierto nervio pensó que no tenía idea de lo que planeaban para ella, pero si querían mantener en control al estratega friki, al menos de momento no la iban a silenciar. Después de esto, Shisui le dijo a los guardias que la desamarraran y a Mao Mao también, porque básicamente era inútil correr llegados a este punto. Al final de su camino, llegaron a una aldea escondida en el bosque. Sui Rei sacó un paño de su túnica y comenzó a agitarlo, tras lo cual les dieron acceso a la aldea.
Mao Mao observó que había vapor que cubría todos los canales y había personas usando batas como si fuera un complejo de aguas termales. Shisui confirmó sus sospechas, agregando que por las aguas termales se había construido la aldea en ese lugar, por eso se sentía el calor y la humedad. También se dio cuenta de que había extranjeros y le llamó la atención el aspecto y color de ojos que le recordaban a las enviadas especiales. Comenzó a pensar en el asunto, pero fue interrumpida de golpe por un niño con el que chocó y aparte le gritó que hacia dónde estaba mirando y si tenía la cabeza en las nubes. Mao Mao, molesta con el pequeño mocoso, tuvo que contenerse las ganas de golpearlo porque su cabello y ropa delataban que parecía ser de familia adinerada, pero en ese momento Shisui lo golpeó en la cabeza llamando al mocoso Kyou-u, diciéndole que era su culpa por no fijarse por dónde caminaba. Kyou-u se refirió a Shisui como hermana, mencionando que Sui-Rei también estaba ahí, corriendo alegre con los brazos extendidos hacia ella, diciendo que tenía bonita ropa y había escuchado que ya no volvería jamás. Pero al verla ahí, significaba que Nan le había mentido, ya que al fin y al cabo el festival empezaba mañana. Mao Mao se estaba preguntando por el festival, mientras Shisui asentía con nostalgia diciendo que habían regresado justo a tiempo. Kyou-u le preguntó si ya había preparado su linterna, lo cual aún no había hecho porque acababan de regresar a la aldea. Por su parte, Mao Mao observaba los preparativos a su alrededor, sonriendo al ver a Shisui y a Kyou-u hablar sobre lo que faltaba para el festival. Llegaron a un edificio que lucía muy lujoso y más antiguo, que no parecía combinar con el pueblo en medio de la nada, preguntándose si sería un lugar para recibir a personas importantes. Vio a Sui-Rei hablar con el posadero, ya que al parecer ese era su destino original. A lo lejos vio un palanquín de forma inusual y la persona que lo cuidaba era de otro país, recordando que hace rato pensaba en las enviadas. Sui-Rei interrumpió sus pensamientos preguntándole si tenía curiosidad por si tenían a un enviado especial. Mao Mao regresó a verla asustada, preguntándole si había uno. Sui-Rei solo le dijo que caminara, ya que tenía mucho trabajo después de haberse convertido en un cadáver, al punto de que si muere, tampoco tendría tiempo libre. Mao Mao se le quedó viendo extrañada, porque era raro que ella hiciera bromas, preguntándose qué le habría pasado después de haber fingido su muerte. Al entrar al edificio, se dio cuenta de que el interior era muy bonito. La habitación se dividía en 3 partes, 2 de las cuales eran dormitorios y el último una sala. La habitación principal tenía una cama con dosel para el dueño y la habitación con 2 camas era para los sirvientes. En eso, Shisui le dijo a Mao Mao que irían a la casa de Kyou-u y la esperaría en el patio. Mao Mao no tuvo más opción que seguirla, ya que como Sui-Rei estaba fuera, probablemente no quería dejarla sola. Al salir, vio como unos sirvientes se referían a Kyou-u como joven maestro, asistiéndolo en sus preparativos para el festival. Mao Mao vio sobre una mesa máscaras de zorro blanco, pinceles y pigmentos para pintarlas. También había ramos de flores, espigas de arroz, aristas de trigo y el ozuki, que es raro en esa época del año, los cuales parecían estar secos, pero conservaban colores brillantes, mientras Shisui lo sostenía. Kyou-u comentó que como eran los preferidos de su hermana, se esforzó mucho en encontrarlos, a lo que Shisui le agradeció, pero también le dijo que él no los buscó solo, ante lo cual Kyou-u volteó hacia sus sirvientes y les dio las gracias. Mao Mao, después de eso, pensó que parecía ser un poco más honesto y no tan mocoso como pensaba, volviendo a cambiar de opinión al ver cómo ese mocoso se sonrojaba cuando Shisui lo abrazaba fuertemente contra su robusto pecho. Al final, Mao Mao miró las máscaras blancas de zorro y comenzó a pintar una. Mientras tanto, en el palacio interno ya habían pasado 10 días desde la desaparición de Mao Mao y Jinshi caminaba a toda prisa hacia el pabellón de Jade. Al entrar, dijo que había escuchado que la consorte Yokuyou entró en labor de parto desde esa mañana, preguntando por su estado actual. Hong Niang mencionó que la condición de la consorte ha estado extraña estos últimos días, por lo que Luo Men la ha estado supervisando. Ahora todo el pabellón de Jade se está preparando para un parto prematuro. Era cuestión de tiempo de que todas las personas que rodean a la consorte pronto se enteren de que está dando a luz. Luo Men apareció y dijo que sus contracciones han disminuido en ese punto, por lo que de momento está más calmada. Aún no sabe cuándo nacerá el bebé y no hay necesidad de preocuparse porque el bebé venga en posición de nalgas.
Jinshi entendió la situación, pensando que tal vez sí había funcionado el tratamiento de Mao Mao, diciendo que si llegaba a suceder algo, le enviaran a un mensajero, procediendo a retirarse. Luo Men asintió a la voluntad de Jinshi. Ya estando Jinshi de vuelta en su oficina, le preguntó a Gao Shun cuál era el nombre del eunuco desaparecido, a lo cual le respondió que su nombre era Tian, quien supuestamente fue un esclavo liberado de la esclavitud de otro país, que al parecer no conocía al resto de eunucos. En algún momento, antes de que llegaran los esclavos al palacio interior como eunucos, era posible que ya hubiera hecho preparaciones, asumiendo el hecho de que llegó ahí desde el principio con la intención de causar problemas. Le volvió a preguntar a Gao Shun cuál era la otra información. Le respondió que uno de los eunucos dijo que una vez vio a Tian con las manos juntas en un templo. Cualquier persona que sea de una religión haría lo mismo, pero el detalle es que ese templo estaba vinculado al palacio interior, donde nació el harem, el cual lleva consigo una oscura historia de muerte. Existía una antigua tradición entre las sirvientas, donde una vez que estabas bajo el control del emperador, no podías abandonar el palacio interior por el resto de tu vida. La única excepción solamente era si la dama fuera entregada como premio a un vasallo. El resto de sirvientas eran como flores esparcidas que nunca tendrían hijos, y desaparecerían como un jardín de flores sin que nadie las recordara. Jinshi junto a Gao Shun se dirigieron hacia el mausoleo en el lado norte del palacio interno, llegando a donde descansan las tumbas de todos quienes murieron en el palacio interior que no pudieron regresar a las casas de sus padres. Enfrente de una lápida vieron a una antigua sirvienta, quien, al levantarse y regresarlos a ver, se sorprendió de ver a Jinshi ahí mismo e inmediatamente hizo una reverencia. Al caminar a su lado, a Jinshi le llegó un olor a alcohol destilado, recordando el olor a los que hacía Mao Mao. Esto lo hizo actuar por reflejo y agarró bruscamente a la sirvienta del brazo, sobresaltándola, a la vez que Jinshi de forma directa y sin tacto le preguntó dónde estaba Mao Mao. Él tuvo que hacer el esfuerzo por mantener la calma, recordando su papel como el eunuco Jinshi para volver a usar su tono dulce y preguntarle nuevamente si de casualidad había visto a una sirvienta pecosa. La sirvienta Shen Lu, espantada, vio en su semblante el recuerdo del antiguo emperador, y Jinshi notó que su pulso se aceleraba, por lo que dedujo que ella sabía algo, además de observar que sus ojos eran de color verde, preguntándose si era de otro país. Shen Lu lo miraba fijamente. Mientras lloraba y recordaba al antiguo emperador, comenzó a hablar con voz temblorosa, diciendo que él le había llamado por su nombre con su voz suave para darle algunos dulces, pero cuando cumplió 14 años, dejó de ir a verla sin decir nada, así que no tuvo la oportunidad de verlo en sus últimos días. Él, quien tenía la voz dulce como la miel y un rostro como el de un ser divino. Jinshi no entendía de quién hablaba la mujer, ni qué estaba diciendo y por qué. Sin embargo, pudo ver que incluso más profundo que el tono verde de los ojos de la mujer estaba la ira. En eso, ella le preguntó por qué alguien como él estaba tratando de hacerse pasar como un eunuco. El agarre de Jinshi se aflojó un poco y Shen Lu aprovechó para salir corriendo, aunque Gao Shun la atrapó. Pero ella ágil se agachó y destapó una botella tragándose el líquido que contenía. Gao Shun gritó por ayuda para que alguien trajera agua, mientras Jinshi con el rostro desolado la veía tirada en el suelo. ¿Cómo ven, bellezas? ¿Qué opinan de este capítulo? Para los que tienen el contexto sin spoilers y ya están al tanto en este momento de la historia, saben las consecuencias de lo que hizo el antiguo emperador, que no importa cuántos años pasen, el dolor sigue latente en muchas de sus víctimas, y en este caso en Shen Lu. Una situación bastante triste y difícil, pero díganme qué opinan ustedes en los comentarios, me gustaría leerlos. Si el video les gustó, les invito a darle like y a compartirlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Recuerden checar la lista de reproducción, donde hay muchos videos de Jinshi y Mao Mao, así como de esta obra de los diarios de la boticaria. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo, y disculpen mi voz un poquito ronca, les agradezco de todo corazón sus bellas palabras de ánimo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. ¡Sayonara!